¿Cómo están? Dios les bendiga. Un abrazo grande para toda la familia del Señor, para todos los unidos en Cristo Jesús, para la Iglesia Nueva Vida, allí en Esquel. Un abrazo al pastor Daniel Williams, su esposa Lili, a todos los amigos allí en Esquel, en tantos lugares. Saben que esta reflexión surgió a raíz de estaba recordando el Salmo 20, Salmo de David, y me hizo recordar una historia de Luis Borges, de Jorge Luis Borges. Funes, el memorioso, así es el título. Es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, que apareció en Ficciones, una colección de cuentos y relatos del autor publicado allá en 1944. Yo no había nacido. El cuento narra de un encuentro de un estudiante porteño, Ireneo Funes, un joven de Fraiventos, de Uruguay, con rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre exactamente la hora, como un reloj sin reloj. Funes, el memorioso, el personaje de Borges, lo recordaba todo. Nuestro cerebro, sin embargo, no guarda en detalle los hechos que nosotros vivimos. El olvido es tal vez el aspecto más prominente de la memoria. Podemos contar toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia, aún siendo esas etapas en las cuales vivimos aspectos críticos de nuestra vida, en no más de unas horas. Y aunque durante ese tiempo hayamos aprendido a hablar, a caminar, a experimentar el calor de nuestros padres, el amor, la tristeza, la amistad, nos olvidamos de casi todo. De hecho, para los seres humanos, poder olvidar es tan importante como poder recordar. Mire qué tremendo. Si nuestro sistema nervioso no hubiese desarrollado mecanismos para evitar formar ciertas memorias sobresalientes y para intentar olvidar algunas otras, sería difícil no caer en un estilo de vida como el de Funes el memorioso. Este célebre personaje de Jorge Luis Borges, que vivía con la tragedia de recordar absolutamente todo. Este protagonista sufre de hipermnesia. Vio que está la amnesia y la hipermnesia. La amnesia es la donde no te recordás absolutamente nada, y la hipermnesia es un síntoma del síndrome del sabio. Y si consideramos el sueño en su primera fase como un depurador de recuerdos, solamente quedan en nuestra mente lo importante o lo que nos ha marcado, lo que más nos ha impresionado, que nos haya sucedido, que hayamos vivido. Al no dormir, no eliminamos recuerdos, es decir, tenemos la capacidad de olvidar muchas cosas con las que no podríamos vivir si las recordamos constantemente, a diario. Entonces, el sueño nos permite de pronto olvidar ciertas cosas. Ireneo Funes está postrado en un cuarto oscuro, repasando eventos de su pasado, lo que se puede interpretar como una versión extendida del insomnio. Él sufría de insomnio. Y científicamente se concibe que para el cerebro el propósito de dormir, como decía recién, es consolidar en la memoria una parte limitada de lo que hicimos durante el día. Es decir, almacena los datos más importantes, más sobresalientes, y poda, corta, saca, quita los recuerdos superfluos, aquellos que no tienen sentido, valor. Y eso hace de la historia una fantástica presentación moderna de este padecimiento humano, la hipermnesia. Dado que para Funes recordar era algo penoso, él vivía en oscuridad para evitar la incorporación de más información
a su memoria. Es por eso que Funes recibe al narrador a oscuras. Él está postrado como consecuencia de un accidente que tuvo a los 19 años. Primero perdió el conocimiento y luego, cuando lo recobró, comenzó a ser capaz de recordar todo objeto y todo fenómeno con una memoria prodigiosa y detallada, cualquiera que fuese su antigüedad. Si antes podía saber la hora sin reloj, ahora Funes había afinado sus asombrosas capacidades y lo recuerda todo. Cada percepción que tiene es para él una característica única e inolvidable. Ireneo Funes muere en 1889 de una congestión pulmonar a los 21 años de edad. Es decir, a los 19 tuvo el accidente, a los 21 falleció. Y usted dirá, ¿qué tendrá que ver esto con el Salmo 20? El Salmo 20, del 1 al 5, ahí el Señor dice, David, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, y con mayúscula, desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas, y con mayúscula, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón, y con mayúscula, cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación, y con mayúscula, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿Por qué decía esto yo? ¿Por qué mencionaba la coma y la I mayúscula? Justamente lo quiero aclarar, porque después de una coma no va mayúscula. Es decir, dice: te envíe ayuda desde el santuario, y mayúscula. Esa es mayúscula, gramaticalmente estaría mal. Debería ir un punto. ¿Por qué una coma? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque está hablando proféticamente. No habla en el ámbito natural, está hablando proféticamente para que en el ámbito natural se escuche y ahí mismo se ejecute. ¿Me está entendiendo? Es decir, usted pensaría, bueno, fenómeno, entonces yo puedo hacer esa oración de ese salmo y se cumple automáticamente. No, escuche. Para captar adecuadamente este sentido, el sentido de este pasaje, es necesario que imaginemos el contexto. ¿Dónde estaba en ese momento David? David, si nos trasladamos al campamento de Israel, está en los momentos previos a una batalla. Y ahí estaba David como rey, sus generales, sus soldados, todos listos para la batalla. Todos para salir a la batalla. Pero antes de marchar al combate había una ceremonia en la cual los soldados se daban ánimo unos a otros. El primer turno era para el pueblo tenía que dar ánimo después a su rey. Entonces, dirigiéndose al rey, el pueblo gritaba a una voz: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Entonces, en los instantes de conflicto es cuando más necesitamos que Jehová nos escuche. Y no solo eso, sino también que Jehová nos defienda. Esto es lo que deseaba el pueblo para su rey. Entonces, luego de que el pueblo proseguía cantando, diciendo: Jehová te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. En aquella época Dios moraba entre su pueblo en su santuario, allí en Sión. Y el pueblo estaba diciendo a su rey que la ayuda no iba a venir de ningún otro lado, sino de Dios, quien mora en su santuario, allí en Sión. Dicho esto, el pueblo exhortaba a David a reflexionar que Dios iba a estar ayudándote, porque David había ofrecido holocausto y ofrendas a Dios. Y esto garantizaría que Dios haga conforme al deseo de su corazón,
al deseo del corazón de David y haría que Dios cumpla con todo lo que David había planificado para la batalla. El pueblo entonces estaría alegre por la salvación de su rey y levantaría bandera en el nombre de Jehová, anunciando a todos que la honra y la gloria por el triunfo es para Jehová. Entonces dice después: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Me quiero detener un momento aquí, justamente por ese tema. Por eso recordé a Funes, el memorioso. Haga memoria de todas tus ofrendas. Es decir, una vez que la ayuda y el socorro de Dios viene en camino, algo te está decretando la palabra profética. ¿Por qué? Porque su ayuda viene desde el santuario. Entonces dice: haga memoria de todas tus ofrendas. Escuche, no, todas. No dice del dinero de tus ofrendas. Todas tus ofrendas. Haga memoria de todos los momentos que aprendiste a no inventar y a orar de verdad. Haga memoria de los momentos en que tenías la posibilidad en tu vida, pero lo trajiste a la integridad. Haga memoria de toda la ofrenda de tiempo, de intimidad con el Señor. Haga memoria de todas las ofrendas de esfuerzos que haces en el ministerio. Haga memoria de todos los momentos del día que tu mente lo alabó. Haga memoria de todos los días que te has levantado de madrugada para orar, después ir a trabajar, volver a tu casa con provisión y de ahí ir a la casa del Señor. Haga memoria de todas tus ofrendas. Tus ofrendas de tiempo, tus ofrendas de adoración, tus ofrendas de pensamiento, tus ofrendas de esfuerzo, tus ofrendas de atención de aquel que es enseñado, de aquel que es adiestrado. Dios hace memoria de todas tus ofrendas. Por eso, haga memoria de todas tus ofrendas, coma y con mayúscula, y acepte tu holocausto. Él hace memoria de nuestro alineamiento con Él y quiebra toda nuestra estrategia. Hace memoria de todo aquello que deja de tener ceros, ¿verdad? Porque es fácil meter la mano al bolsillo, sacar una ofrenda y darla, ¿verdad? Entonces, haga memoria de todo aquello que deja de tener, que deje de tener ceros. Ceros a la derecha, no ceros a la izquierda, ¿eh? Y se convierta en la esencia, en tu esencia y en tu identidad. Dejemos eso de lado. Eso es bueno, claro que sí, es necesario, por supuesto. No voy a hablar de ese tema, pero el punto es que dejes eso de lado y que se convierta eso en la esencia, en tu identidad. Es decir, tu vida sea solamente para Él. Entonces, hace memoria de todo aquello, no que te define, sino que le imprimes el sello de tu carácter. Y nuestro carácter es la esencia de Cristo. Entonces, una vez que has vencido eso, una vez que el Señor acepta tu holocausto, que Él acepte aquello que está preparado para morir delante de su presencia, que Él le acepte todo aquello que has predispuesto para que muera delante de su presencia, le hace orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, protagonismo y todas aquellas cosas tan comunes de la cultura neocristiana. Haga memoria de todo aquello que no se encuentra corrupto en nuestra vida y acepte nuestro holocausto y acepte todo aquello que estás dispuesto a poner delante del Señor para que muera. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y acepte tu holocausto. ¿Por qué debería aceptar tu holocausto? ¿Por qué debería aceptar tu sacrificio? ¿Por qué? ¿Dónde se hacía el sacrificio? En el altar. El altar. Bien, el altar significa lugar de sacrificio. El propósito principal del altar era establecer y mantener una relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro altar? El altar, en sentido figurado, es el lugar de consagración donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios.
Cuando vamos a Romanos 12, el verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que recuerdan que ya vimos cuáles eran las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestros cuerpos vivos son el altar, son el sacrificio vivo. Por eso Primera de Pedro 2, el verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en estos versículos podemos ver que las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud del corazón del ser humano y no necesariamente en lo que traemos. Es necesario, por supuesto, pero lo otro también, y es principal. Si el corazón no es recto delante de Dios, de nada sirven traer las ofrendas. Si tu corazón no es recto delante del Señor, no tiene sentido tus ofrendas. Porque, mire, recuerde el resultado de la actitud de Caín. Su ofrenda no fue agradable. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Aún Jesús requirió que si alguno tuviera un problema con otra persona, dejara su ofrenda a un lado, fuera y se reconciliara con su prójimo, entonces podía entregar lo que trajo y sería, sí, ahí agradable al Señor. Mateo 5, verso 23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? En Hebreos 13, el verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Está interesante, ¿verdad? Dejamos aquí y mañana seguimos con este tema de la memoria, que es tan interesante. Dios los bendiga.